Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, donde hoy volvemos a la Edad Media y otra vez, como podéis ver, contamos con Sonia Vital Fernández para hablar de un personaje muy importante y también muy interesante. Y aparte conecta mucho con el programa anterior, que es, hoy vamos a hablar de Alfonso VII, hijo de Urraca, que también en aquel programa intervino Sonia. Así que bueno, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa, a tu canal y sobre todo por haber decidido dedicarle un programa a Alfonso VII, que como dices es un rey muy importante y al que se le dedican lamentablemente pocas actividades en las que él sea un protagonista, ¿no? Entonces, bueno, te lo agradezco doblemente. Nada, pues nos acercaremos a él. También ha pasado lo mismo, ya aprovecho también para hacer promoción también de otros programas que hemos hecho con Enrique IV. Hemos tenido una serie de directos para la gente que no los ha visto. Es un rey poco conocido, ensombrecido por Isabel la Católica, pero también muy, muy importante y protagonista también de muchas cosas importantes que también ocurrieron. Pero hoy vamos con Alfonso VII. Antes que nada, para quien no conozcáis a Sonia y os habéis perdido el programa de Urraca, Sonia es licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona y doctora en Historia con mención de Doctor Europeus por la Universidad de Salamanca. Su principal línea de trabajo se centra en las relaciones de poder en el ámbito hispánico del siglo XII, analizando la compleja relación entre la aristocracia laica y el rey Alfonso VII en un contexto social y político en el que dominan las formas de organización feudal, temática a la que ha dedicado diversos años de estudio, participando en congresos, proyectos de investigación, etc. Entonces, Sonia, vamos directamente al grano para conocer un poquito más de cerca a este rey Alfonso VII. Yo creo, si te parece bien, vamos a, un poco por conectarlo también con el anterior programa de Urraca. Eh, ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Quién es Alfonso VII? Un poquito los antecedentes. Bueno, pues Alfonso VII es conocido por el sobrenombre del emperador, es hijo de la reina Urraca y del conde Raimundo de Borgoña y fue rey de León y Castilla entre 1126 y 1157. Y para conectarlo con los antecedentes, como me pedías ahora, bueno, pues mencionar que es nieto también de Alfonso VI, el conquistador de Toledo, que este fue un rey que logró asegurar una retaguardia organizada y repoblada al norte y al sur del Duero y que fijó definitivamente la frontera con Al-Ándalus en el río Tajo. Además, llevó a cabo una expansión por el corredor del Ebro, la repoblación y la fortificación de la Extremadura, la repoblación también del Camino de Santiago y además concedió el territorio portucalense y Galicia a modo de condados a sus yernos, Enrique de Borgoña y Raimundo de Borgoña, respectivamente. Además, en su reinado se introdujo en el reino la reforma gregoriana y se aceptó la liturgia romana. Y es una época, como ves, de supremacía que lleva a autointitularse Imperator Totius Hispaniae Imperator. Pero un año justo antes de morir el rey se produce una grave crisis sucesoria en el reino porque fallece su heredero y sucesor, el infante Sancho, en la batalla de Uclés luchando contra los almorávides. De esta manera accede al trono de León Urraca, que como vimos en el anterior programa es la primera mujer que se convierte en titular del reino y en ser coronada en León. Y esto genera dudas por lo que se refiere a su capacidad de gobierno en un momento en que los almorávides estaban teniendo batallas exitosas contra los cristianos. Entonces se le impone el matrimonio con Alfonso I el Batallador y en este matrimonio vive muchísimas desavenencias que llevan al reino de León a una perenne guerra en sus dominios por cuestiones de soberanía. Bueno, ¿y cuál es la posición de Alfonso VII en este contexto? Bueno, pues ya en 1107 había fallecido su padre, el conde Raimundo de Borgoña, y él que tenía tan solo 2 años, el infante, se había quedado bajo la tutela de su ayo, el conde Pedro Froilaz de Traba, que se va a convertir en su principal valedor.
La muerte del conde Raimundo va a suponer, ponía en peligro las posiciones que la aristocracia había tejido en torno a él, y eso va a hacer que se tengan que reordenar esas posiciones en torno a la infanta Urraca, a la entonces infanta Urraca, y a su hijo Alfonso. Bueno, en los años siguientes el infante Alfonso se va a ver afectado por los problemas sucesorios. Ya hemos dicho que Urraca accede al trono en 1109 y si recordáis, las capitulaciones matrimoniales que había firmado con su esposo Alfonso I el Batallador eran desequilibradas y desfavorables para la reina, porque habían supuesto una cesión de soberanía a su esposo, y además estas capitulaciones estipulaban que la sucesión al trono recaería en la descendencia del matrimonio, con lo cual se estaba excluyendo al infante Alfonso Raimúndez de la sucesión. En estas circunstancias, la aristocracia gallega busca reafirmar sus posiciones en torno al infante, cuya protección le va a permitir seguir optando a cuotas privilegiadas de poder. De esta manera se va a convertir en la más acérrima defensora de los derechos del infante al trono de León. Pronto se inicia entonces una etapa conflictiva en la que Urraca se va a mostrar dispuesta a tomar las riendas del reino y a recuperar la soberanía. Y en medio de estos conflictos, el obispo Diego Geltírez de Santiago ungió y coronó como rey al infante en la Catedral de Santiago el 17 de septiembre de 1111. Esto era un acto sagrado que reafirmaba sus derechos de sucesión. Evidentemente, esto no lo iba a tolerar Alfonso el Batallador, y se intensificó más el conflicto entre la reina y su esposo, sobre todo entre los años 1112 y 1114. Y va a ser a finales en octubre de 1114 cuando en un concilio en León se va a poner fin a este matrimonio bajo pena de excomunión. Se pone fin al matrimonio, pero no a la guerra que va a continuar, aunque hay que decir que ya en los años 1114 y 1115 se constata una disminución de la intensidad del conflicto, porque el batallador prefiere consolidar y defender su posición en las tierras burgalesas y en La Rioja. Además, de 1116 en adelante vamos a ver una colaboración del infante Alfonso Raimúndez con su madre, la reina Urraca. Yo prefiero hablar de colaboración y no de cogobierno, como hablan a veces otros especialistas, porque en realidad la reina jamás cedió soberanía y ella fue la titular del reino hasta el final de sus días. Pero sí tuvo ese apoyo del infante, que va a luchar sobre todo en la Extremadura contra los aragoneses y también contra los musulmanes, ya desde 1114, 1115 y 1116. Y además, en el año 1118 logra entrar en Toledo, recuperarla para el dominio de la reina de León. El batallador en ese momento está concentrado en la conquista de Zaragoza, por lo tanto, ya hemos dicho que había disminuido también la intensidad de la guerra, y va a mantener el control en Soria. Aunque es cierto que no va a renunciar a su título de rey de Castilla, incluso al título de emperador, y siguió enfrentándose contra Alfonso VII después de la muerte de doña Urraca, con lo cual se mantiene el estado de guerra civil entre ambos. Vale, acá, perdón, es que fue como mucha información. Entonces, podemos decir que los inicios de Alfonso VII, estos primeros momentos que estás tratando, que conectan con esos enormes problemas que tiene Urraca, también fueron tremendamente complicados. Claro, cuando él accede al trono, cuando él ya va a acceder al trono, me imagino que la situación no es que se arregla mágicamente, tendrá que calmar las aguas internamente, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, si quieres, te muestro un panorama de qué es lo que se encuentra Alfonso VII cuando llega al Sí, trono, claro. un breve panorama. Sí, sí. Bueno, pues su madre fallece en Saldaña el 8 de marzo de 1126 y él se encuentra en Sahagún. Entonces se tiene que dirigir rápidamente a León para que sea proclamado rey, ¿no?
Y allí va a encontrar enseguida dificultades porque hay algunos sectores de la aristocracia que se van a oponer con fuerza, ¿no? Y bueno, en realidad esto es la manifestación de la aristocracia, que la aristocracia de ese momento es capaz de oponerle, porque se trata de una aristocracia que se ha engrandecido, que ha ido acumulando poder en las épocas anteriores, con la que va a tener que negociar para contar con su apoyo, porque ha de consolidarse en el trono y ha de imponer su autoridad. Sin embargo, como vamos a ver, es una aristocracia que no se lo va a poner fácil. Eso por un lado. Por otro lado, sigue vigente esta guerra con Alfonso I el Batallador y el objetivo de Alfonso VII es poner en juego una política de recuperación de posiciones en Castilla y de atracción también de la aristocracia. Además, en Portugal tiene que pactar con su tía, la infanta Teresa, que en ese momento es ya la titular del condado de Portugal, porque ha fallecido Enrique de Borgoña. Y parece que en un principio su tía lo va a apoyar en el trono, pero va a ser con el hijo de doña Teresa, el infante Alfonso Enríquez, quien va a oponerle una política mucho más autónoma y por lo tanto respecto al Reino de León. Entonces va a estar contra su primo Alfonso VII. Y no hay que olvidar tampoco que están los almorávides presentes, que llegaron a finales del reinado de Alfonso VI, que son unos restauradores rigoristas de la ortodoxia musulmana y que acudieron a la península en auxilio de las taifas que se vieron amenazadas por la presión cristiana. Bueno, pues estos almorávides van a ser combatidos por hispano-musulmanes, por cristianos e incluso también por los almohades, que van a desembarcar, es otro imperio norteafricano que va a desembarcar en la península ibérica en 1146 con la intención de unificar de nuevo al Andalus. Así que ese es un O poco el sea, panorama que se va a encontrar Alfonso VII. claro, y es un panorama tremendamente complejo en el que tiene enemigos prácticamente en todas sus fronteras prácticamente, porque los almorávides, no olvidemos, es una fuerza muy pujante. El batallador, me imagino que tampoco cedería tranquilamente esos territorios ganados. ¿Cómo él, cómo empieza el accionar de su gobierno? ¿Cómo él empieza a tratar a lidiar con estos problemas? ¿Por dónde empieza trabajando él? Bueno, lo primero que tiene que hacer es armarse un círculo de apoyos. Y Ujú. entonces cuando fallece la reina Urraca, él se dirige a León para recibir el reconocimiento de la aristocracia laica y eclesiástica. Esto es fundamental, porque no hay que olvidar que en ese momento, que es un momento de plena consolidación del feudalismo y de una escasa institucionalización de la monarquía, el rey, aunque posea la legitimidad por ser heredero legítimo de la dinastía reinante, ejerce su autoridad por el reconocimiento y apoyo de los potentes del reino. Por lo tanto, va a tener que atraerse a la aristocracia y lo va a hacer vía negociación y pacto. Ha de armarse, como digo, un círculo de apoyos, porque con esos apoyos va a necesitar esos apoyos para gobernar y también para pacificar el reino, ¿no? Entonces, lo que va a intentar establecer es una relación feudal que vincula a la aristocracia con el rey en una relación privada y personal, con obligaciones recíprocas de fidelidad y de protección. Y la aristocracia en este pacto feudal lo que va a pretender es que se le reconozca el poder que atesora y que se le asegure también un progreso en ese poder. Por lo tanto, Ujú. lejos de la visión de una aristocracia sumisa y que se doblega fácilmente a la autoridad del rey, lo que encontramos es una aristocracia sólida, poderosa, que ha acaparado esferas de poder en ámbitos geográficos concretos y que busca aumentar ese poder a cualquier precio y en realidad lo que va a hacer es poner en dificultades al rey y tiene además capacidad para rebelarse contra él. De esta manera, bueno, Alfonso VII va a lograr establecer pactos de fidelidad más o menos de forma mayoritaria con los gallegos, con los leoneses y con los asturianos, pero va a encontrar una oposición muy férrea
con algunos aristócratas, principalmente castellanos, que van a defender las posiciones de Alfonso I el Batallador. Y estos, además, junto a los tenentes de las Torres de León, que posiblemente estuvieran de acuerdo con los Lara, se van a oponer a la autoridad de Alfonso VII en el mismo momento en el que llega a León. Esta es una de las rebeliones más importantes, pero hay otras. No me puedo detener a contar todas las rebeliones porque daría para otro programa entero, pero sí me gustaría mencionarlas y después advertir algunas conclusiones para que quede un panorama, ¿no?, de este conflicto con la aristocracia. Bueno, como decía, Alfonso VII va a encontrar también una oposición férrea con los Lara en Castilla en el contexto de la guerra entre Alfonso VII y Alfonso I el Batallador. Ya en el verano de 1127, en el Valle del Támara, y 2 años más tarde, en una concentración del ejército de Alfonso VII en Atienza, los Lara, que formaban parte en ese momento de las tropas de Alfonso VII, se niegan a luchar contra el Batallador. Por lo tanto, este es un primer momento así de choque y de rebelión explícita, ¿no? Los Lara, además, tienen también dominios en las Asturias de Santillana y van a llevar esta rebelión a un doble escenario. Es precisamente Rodrigo Pérez de Lara, el hermano de Pedro González, el que desde las Asturias de Santillana va a impulsar esa rebelión. Además, esta rebelión va a estar seguida de otros levantamientos en León, el de Pedro Díaz en la fortaleza de Valle y también el de Jimeno Íñiguez, que es pariente de los Lara y que dominaba Collanza. Más adelante, en el reinado de Alfonso VII, en 1132, es un miembro de la aristocracia asturiana, Gonzalo Peláez, el que también se va a rebelar contra él, y lo va a hacer en diferentes fases, en diferentes años, porque parece que a partir del año 1132 las prerrogativas políticas del conde están disminuyendo y además que está viendo desplazada su posición en la corte por un conde leonés al que Alfonso VII había elegido para reemplazarlo como alférez. Y siguiendo adelante, avanzando un poco en el reinado, va a encontrar otras rebeliones en Galicia en apoyo a Alfonso Enríquez. Hemos hablado que ya de la inestabilidad de poder en Galicia. Esto había llevado a la aristocracia a reorganizar sus posiciones y a tejer otras redes de poder en torno a los distintos poderes. Bueno, pues algunos de estos aristócratas van a mirar precisamente a la corte portuguesa y porque van a intentar obtener allí un mantenimiento y un progreso de su estatus social y político, ¿no?, lo que el rey de León no les puede dar en Galicia. Y Alfonso Enríquez invade Galicia, lo hace en varias ocasiones, y en una de ellas va a ser secundado por 2 condes gallegos, Gómez Núñez y Rodrigo Pérez de Traba, que estaban en fidelidad con el rey de León. Bueno, todas estas rebeliones, si las ponemos en común, lo que hacen, bueno, nos dicen que son reveladoras del déficit de autoridad de la monarquía que ha heredado Alfonso VII, por un lado, y por otro lado nos muestra también la complejidad de las estructuras internas de una aristocracia que se ha crecido en el poder, ¿no? El rey necesita negociar con esta aristocracia rebelde para integrarla de nuevo al orden político y por ello en ocasiones se va a ver obligado a ceder para llegar a un pacto. Sin embargo, no hay que ignorar tampoco las acciones que con paso firme va a dar Alfonso VII para fortalecer su propio poder. Porque a fin de cuentas las rebeliones son la manifestación de la defensa extrema de la posición social y política del rebelde, que cree perjudicada porque el rey interviene en la estructura político-administrativa del reino. Porque en la base de todas estas rebeliones está siempre el desacuerdo de los nobles con la política regia y con el modo en el que Alfonso VII distribuye cargos y tenencias. De hecho, durante el reinado de Alfonso VII se observa una intervención del rey en esa estructura político-administrativa del reino
y lo va a hacer a través de concesiones de cargos y de tenencias de forma temporal irrevocable, que repercuten en las propias bases de poder de la aristocracia, que veía como sus funciones políticas van a ser reconducidas y van a depender cada vez más del poder monárquico. De hecho, se constata una amplia extensión del sistema de tenencias en la época de Alfonso VII, que no son más que la delegación de jurisdicción de forma temporal e irrevocable de asignaciones de gobierno, que son distintas a las concesiones, a las donaciones o concesiones feudales. ¿Qué es lo que permite este tipo de concesión al rey? Recuperar la concesión que hace a su vasallo en cualquier momento. Y además las tenencias no son hereditarias, ni siquiera son vitalicias, sino que son temporales. Con lo cual, la asignación de cada tenencia va a responder a la voluntad del rey y a las circunstancias políticas de cada momento que aconsejen pues, cederla a un magnate o a otro. De hecho, el estudio de la documentación de Alfonso VII, que es muy abundante, permite constatar que se ha generado una movilidad de los delegados regios que actuaban sobre el territorio. De manera que el rey va a tratar de controlar el poder que ejercen los magnates, pero a su vez va a intentar mantenerlos también en una posición satisfactoria respecto al poder, porque eso tiene que evitar su descontento y una posible rebelión. Por lo tanto, como vemos, es un equilibrio muy fino el que tiene que mantener constantemente el rey. Claro, esto revela mucho de lo que puede ser la personalidad del rey y del equipo que imagino que rodearía al rey en estas reformas, porque viene de una situación bastante inestable del reinado anterior de su madre, tiene todas estas rebeliones y él va buscando ese equilibrio, negociando con la aristocracia más sediciosa para ir aumentando poco a poco lo que sería la influencia de la monarquía y aumentar su poder también, lo cual habla un poco de un diplomático, negociador, o por lo menos un buen equipo que lo rodeaba, porque al final no se le, por así decirlo, salió triunfante en cierto sentido, a pesar de que tuvo que ceder en algunas ocasiones. Sí, sí, y bueno, y además en algunas ocasiones también tiene que imponer la fuerza. Lo que pasa es que se constata que la fuerza no la puede imponer nada más llegar a León, porque no tiene apoyos. Y además porque Claro. la aristocracia tiene mucha fuerza ella misma y puede movilizar muchas redes de alianzas. Entonces lo que tiene que hacer es eso, armarse un círculo de apoyos. Bueno, ahora sobre todo me he referido a las dificultades con la aristocracia sediciosa, pero también está sumando muchos apoyos y esos apoyos le permiten a su vez engrosar su ejército y bueno, pues poder recuperar espacios y empezar a gobernar, ¿no? Ujú. Bueno, vamos un poco, pues ya hemos visto un poco esa política interior, como él fue tratando de ir aumentando esa influencia regia contra esta nobleza, aristocracia bastante poderosa, bastante sólida, que lo encontramos también posteriormente, porque a mí cuando me contaba esta nobleza sediciosa y más que buscaba seguir arañando cuotas de poder, me hace acordar un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Enrique IV también sufrió de esta también, y los otros reyes, esta aristocracia que se niega a perder influencia y poder, y por lo contrario, quiere aumentarlo. Vamos un poco con esa política exterior. Hablábamos de la guerra, volvemos al principio del reinado, esa guerra con Alfonso el Batallador. Este conflicto, ¿cómo lo encara Alfonso VII? Bueno, pues uno de los objetivos principales de Alfonso VII es la recuperación de plazas en Castilla, las usurpadas por Alfonso el Batallador a su madre, ¿no? Con lo cual se restablece también la política de su abuelo Alfonso VI de expansión por el corredor del Ebro y hacia el Mediterráneo. Esto conlleva además, es lógico, una atracción de la aristocracia castellana, ¿no? Cuyos exponentes, como he dicho anteriormente, apoyaban a Alfonso I el Batallador. Bueno, pues ya en abril de 1127 sabemos que Carrión, Burgos y Villafranca de Montes de Oca han sido recuperados y que muchos concejos de la Tierra de Campos y de otros puntos fronterizos entre León y Castilla habían sido sometidos y algunos aristócratas castellanos también se habían integrado a su servicio. Todo esto lo que manifiesta es un rápido avance de Alfonso VII por el territorio castellano que obliga
a Alfonso el Batallador a intervenir y lo hace fortificando Nájera, Castrojeriz y otros castillos, de manera que se va a producir un choque de fuerzas entre Alfonso VII y Alfonso el Batallador y un enfrentamiento en el Valle de Támara. Enfrentamiento que se va a saldar con la firma de unas paces en las que se estipula que Alfonso el Batallador debe devolver al rey de León los castillos y ciudades que estaban en su poder y que pertenecían al reino de León, y únicamente va a conservar las antiguas regiones de Vizcaya y Álava, así como toda la Castilla del Ebro. Sin embargo, estas paces no significaron un alto en la lucha. Alfonso VII enseguida va a dar un paso más firme contra el batallador y va a proyectar su matrimonio con la princesa Berenguela, hija de Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, porque suponía que eso iba a ser una sólida alianza para contrarrestar el poder del batallador. Y tan solo un año más tarde, después de la firma de estas paces, Alfonso I controlaba la parte oriental de la Extremadura castellana, con Soria como eje de ese dominio, y había ido fortaleciendo posiciones. Además, va a dirigir una campaña a la frontera en Medinaceli y va a proceder al asedio de Morón y de los castillos y ciudades colindantes. De esta manera, Alfonso VII va a tener que responder y lo hace concentrando un ejército en Atienza y dirigiéndose después a Morón. Pero en esta ocasión parece que no se llegó al enfrentamiento directo, simplemente ambos reyes fortificaron sus posiciones y el rey de León se regresó de nuevo a Carrión, mientras que Alfonso el Batallador se dirigió a Jaca. En la primavera del año 1131, la política de atracción de aristócratas castellanos había dado sus frutos. Y los apoyos contribuyeron a engrosar el ejército de Alfonso VII. En ese momento es cuando se logra apoderar de Castrojeriz y de otros castillos cercanos, y también en ese mismo año va a tener lugar el vasallaje a Alfonso VII de Saif al-Daula, conocido entre los cristianos como Zafadola, que trajo consigo la entrega del castillo de Rueda, que era el último reducto de la taifa de Zaragoza. Esto va a ser un éxito tremendo para Alfonso VII, porque le podía asegurar el vasallaje de Zafadola el dominio en el Valle del Ebro. Sin embargo, no tendrá un control definitivo en la zona hasta la muerte de Alfonso el Batallador, que se produce en 1134, cuando luchaba en Fraga tratando de incorporar las tierras de Lleida a sus dominios. Bueno, a partir de ese momento, Alfonso VII va a poder sí extender su influencia a Navarra y Aragón, pero también la expansión la va a dirigir a la expansión castellana a las tierras de Soria y de La Rioja. El testamento de Alfonso I, sin embargo, es problemático, porque Alfonso I fallece sin descendencia y entonces planea dejar su reino a las órdenes militares del Temple, el Hospital y el Santo Sepulcro, con lo cual se genera una grave crisis sucesoria, porque los navarros que estaban unidos a Aragón desde el año 1076 se negaron a cumplir esta voluntad, se separan de Aragón y proclaman rey a García Ramírez IV, el restaurador, que era un descendiente bastardo de la línea de sucesión en Navarra. Los aragoneses, por su parte, también eligieron como rey a Ramiro II el Monje, que es hermano de Alfonso el Batallador y que, bueno, tal y como su apelativo dice, tuvo que salir del monasterio al que se había retirado para tomar las riendas del reino. En esta coyuntura, además, Alfonso VII reivindicó la herencia aragonesa del reino, que había pertenecido a su padrastro, ¿no? Pretendía utilizar eso para reclamar sus derechos en Zaragoza y emprende una ofensiva contra Zaragoza,
de la que se apodera junto a buena parte del Valle del Ebro en diciembre de 1134. De manera que se consolida su dominio, el dominio de León, sobre el reino caesaragustano. García Ramírez de Navarra buscó enseguida el apoyo de Alfonso VII para mantenerse en el reino de Navarra, ya que su posición era precaria, y lo va a hacer a través del vasallaje a Alfonso VII. Pero pronto se va a dar cuenta de la posibilidad de someterse a Ramiro II para que éste, a través de un prohijamiento, de una paternidad artificial, le dejara el reino. Alfonso VII no estaba dispuesto a tolerar eso y le advierte que la ruptura del vínculo vasallático comportaba para García Ramírez la pérdida de los territorios que poseía en Castilla y que el rey de León le había permitido mantener por su homenaje. En este contexto, García Ramírez accedió a un nuevo pacto con el rey de León, al mismo tiempo que renunciaba al homenaje previo con Ramiro II. No obstante, ya en los últimos meses del año 1135, interesaba a Alfonso VII, ya investido como emperador, dar la tenencia de Zaragoza al rey de Navarra, no solo para asegurar su dominio sobre Zaragoza, sino también para probar la fidelidad de su vasallaje. Poco tiempo después, en enero de 1136, Ramiro II de Aragón, que había visto cómo se complicaba la sucesión de su reino, no tuvo más remedio que tomar como esposa a Inés de Poitou. Y de este matrimonio nació Petronila, que finalmente acabó por ser prometida al conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Mientras todo esto sucede, el emperador había recibido una bula pontificia por la que el Papa Inocencio II le ordenaba dar cumplimiento al testamento de Alfonso I y, por lo tanto, a volver a unificar las posesiones que tenía el batallador. De esa manera retira la tenencia de Zaragoza al rey de Navarra para entregársela a Ramiro II, quien le rinde homenaje por ella. Además, en este momento se deciden ellos despojar al navarro de su reino para proceder a la unificación de los dominios del batallador. Bueno, por su parte, claro, García Ramírez se siente ofendido porque interpreta este cambio de política del emperador como una forma de utilizar la tenencia de Zaragoza para garantizarse vasallajes. Y buscó la alianza con Alfonso Enrique de Portugal, sabiendas de que en ese momento Alfonso VII también mantenía un conflicto con él en Portugal, y así extender la guerra a un doble escenario. Bueno, el rey de León se va a ver obligado entonces a intervenir en Portugal, pero también en Castilla, en más de una ocasión. Y en agosto de 1137, Ramón Berenguer IV se convierte en príncipe de Aragón al renunciar Ramiro II a su gobierno. O sea, ya le ha concedido a su hija y ya se despreocupa de la sucesión en su reino. De esta manera, el conde de Barcelona, que es pariente y vasallo de Alfonso VII, se va a revelar como una pieza clave para la defensa de los intereses de Zaragoza. Y García Ramírez de Navarra va también a impulsar acciones contra el conde de Barcelona. Bueno, para avanzar, ya a la altura del 25 de octubre de 1140, se intenta una solución a estos ataques, a este grave conflicto, y el emperador se reúne con García Ramírez a orillas del río Ebro y ambos deciden abandonar las armas a cambio de que el navarro se le someta en vasallaje. Como garantía de este pacto se decide entonces el matrimonio del infante Sancho, el hijo primogénito de Alfonso VII, con la princesa Blanca, hija de García Ramírez. Y este compromiso se va a reforzar 4 años más tarde con otro matrimonio, el del propio rey García Ramírez con doña Urraca, una hija ilegítima que Alfonso VII había tenido con Gontrodo, con una noble asturiana.
Bueno, el acuerdo, sin embargo, no afectó a las relaciones hostiles entre García Ramírez de Navarra y el conde de Barcelona, por lo que ambos mantuvieron una guerra abierta que fue más allá incluso de la muerte de García Ramírez, que falleció en 1150, y por lo tanto es un conflicto que va a heredar el sucesor de García Ramírez, su hijo Sancho VI el Sabio. Ujú. O sea, has dicho también un panorama bastante interesante. Lo que me resultó llamativo es cómo la muerte del batallador cambia totalmente el panorama político de la península ibérica y cómo es aprovechado hábilmente por Alfonso VII para pasar de una situación compleja a de repente, bueno, de repente, con negociación, armas y pactos y guerra y tal, consiguió hacerse prácticamente con la península ibérica, con sus más y con sus menos, pero prácticamente se hizo con el control directo o indirecto de la península ibérica. Claro, a mí me surge una pregunta porque durante tu exposición has cambiado de rey a emperador. ¿Cuándo surge esa idea, esa coronación imperial? ¿Cuándo Alfonso dice, cómo surge esa idea para coronarse como emperador? Bueno, pues la coronación imperial tuvo lugar en 1135 y esto va a marcar un nuevo impulso en su política, que ya desde sus inicios estaba definida por una voluntad de recuperar una hegemonía de proyección peninsular a través de la puesta en práctica de una particular visión que tenía Alfonso VII de la idea imperial leonesa. Obviamente, la coronación imperial contribuía enormemente a aumentar la fama y el poder del emperador, y por ello el anónimo cronista, el autor de la Crónica de Fonsi Imperatoris, del reinado de Alfonso VII, no va a escatimar en detalles al narrar esta coronación, ¿no? Y sobre todo va a hacer hincapié en el sometimiento y en el vasallaje de otros príncipes peninsulares y extranjeros, entre los que, como hemos visto, se encontraban ya García Ramírez de Navarra, Zafadola, también el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, el primo de Alfonso VII, Alfonso Jordán de Tolosa, y otros muchos condes y duques de Gascuña y de Francia. Bueno, Alfonso VII había fijado el 25 de mayo de 1135 como fecha para la celebración de un concilio en León, en el que debían asistir condes, aristócratas, principales magnates, así como también todo el estamento eclesiástico. Y fue durante el segundo día en el que se produjo la coronación imperial en la iglesia de Santa María de León. Esta se hizo de forma solemne y siguiendo un estudiado ceremonial que imponía la participación activa del poder divino representado por el obispo Arias de León, que sostenía el brazo izquierdo del rey, y el temporal personificado en la figura del rey García Ramírez de Navarra, que sostenía el brazo derecho del rey. De esta forma, cobraba realidad institucional la idea imperial leonesa, cuyos antecedentes pueden rastrearse desde los inicios del siglo X. Esta idea fue generada en ambientes muy restringidos por elementos de la élite cultural e ideológica astur y leonesa, y hasta mucho tiempo después no se vinculó operativamente a la actuación de los reyes. Es decir, fueron algunos miembros de la aristocracia laica y eclesiástica quienes atribuyeron la dignidad imperial al rey. Según esta tradición, correspondía al Reino de León la reunificación de los territorios que habían formado parte del antiguo reino visigodo de Toledo y la ocupación de las tierras dominadas por los musulmanes. Sin embargo, la particular idea imperial de Alfonso VII arranca de la que personificó su abuelo Alfonso VI. Él, como he dicho anteriormente, fue el primer rey que se intituló imperator en primera persona y lo hizo conjugando e integrando dos tradiciones. Por un lado, la idea imperial leonesa y por otro lado, la voluntad expansionista de la dinastía navarra de la que él era descendiente. Alfonso VI fue el imperator totius Hispaniae, cuyo concepto aludía al proyecto político hegemónico que se justificó en su actividad de conquista
con una clara intención de reunificar la antigua Hispania. Y este título fue heredado por su hija, recordemos, por la reina Urraca, quien renunció a él a favor de su esposo Alfonso el Batallador. Luego lo va a reivindicar como sucesora de Alfonso VI, sobre todo tras la ruptura definitiva de su matrimonio. El Batallador lo utilizó también al convertirse en esposo de doña Urraca y luego lo va a utilizar por rivalidad política, dándole una significación guerrera para afirmar su autoridad sobre los territorios usurpados a Urraca. Y en estas circunstancias, el futuro Alfonso VII también lo incorporó a sus intitulaciones para reafirmar su legitimidad en un contexto de pugna política. Finalmente, es en las Paces de Támara de 1127 cuando se estipula que la utilización del título imperial corresponde únicamente a Alfonso VII por derecho hereditario. Pero, bueno, Alfonso VII le va a dar un concepto nuevo al título imperial, porque él hizo valer su supremacía sobre los demás reyes y reinos de la península con una brillante política de vasallajes. Se va a colocar en el concierto peninsular como un rey de reyes, reafirmando una hegemonía ante los procesos de fragmentación política que caracterizan este periodo, ¿no? Sin embargo, esta hegemonía peninsular es engrandecida por el rey y por sus colaboradores en medio de una meditada propaganda política, propaganda que se va a reflejar en los diplomas de la Cancillería, que van a incorporar noticias sobre campañas, conquistas, dominios, vasallajes, incluso matrimonios de los hijos del emperador. También con la imperialización de las fórmulas de intitulación, de corroboración y de datación de los documentos, así como también de los oficios regios, ¿no? El alférez ya no va a ser más el alférez regis, sino el alférez imperatoris. También la reina doña Berenguela va a ser llamada emperatriz. Y bueno, y esta misma propaganda se va a reflejar también en la crónica oficial de su reinado, en la crónica de Fonsi Imperatoris y en la acuñación de monedas. Todo este aparato propagandístico impulsado da idea de la concepción que Alfonso VII tenía del imperio. Y es un imperio en el que se integraban todos los dominios, todos los territorios donde él ejerce un dominio efectivo, pero también aquellos donde ejerce una dominación indirecta por medio de los vasallajes. Es un dominio que le garantiza la teoría vasallática. Sin embargo, es cierto que tal hegemonía podía sustentarse tan solo por el reconocimiento de la superioridad del emperador por parte de los príncipes y de los reyes que se habían declarado sus vasallos. Por lo tanto, no va más allá de esto, ¿no? Claro, bueno, eso lo podemos ver también con esta mala relación con García Ramírez y con lo que conecta también como segunda pregunta, con ese otro territorio también díscolo, por lo que has comentado antes, que es Portugal, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Alfonso VII y creo que era condado, has dicho, este condado de Portugal? Sí. Bueno, pues sí, la política de Alfonso VII con Portugal va a ser también muy complicada. De hecho, Portugal se va a llegar a segregar de León durante su reinado, ¿no? Bueno, Alfonso VII con Portugal pretende también seguir la tendencia marcada por su abuelo Alfonso VI, cuando concede el condado de Portugal a Enrique de Borgoña y a su hija, la infanta Teresa. Por lo tanto, es un condado, este dominio es un condado dependiente del Reino de León. Y Alfonso VII pretende que siga siendo de esa manera, ¿no? De hecho, va a intervenir en Portugal cuando considera que el titular portugués transgrede sus fronteras, realizando incluso actos de soberanía en Galicia, porque Portugal ha de mantenerse en la órbita del Reino de León en relación de vasallaje. Bueno, teniendo en cuenta los antecedentes, ya la relación de León con Portugal fue difícil desde tiempos de la reina Urraca, cuando el territorio portucalense empieza a ganar autonomía. Pero al acceder al trono de León Alfonso VII, todo se va a recrudecer. Enseguida va a buscar negociar con su tía Teresa y lo hace firmando unas paces en Ricovado, que son el reconocimiento como rey de León
de Alfonso VII por parte de su tía, que está al frente del condado de Portugal. No obstante, estas paces dejaban en suspenso la negociación de las relaciones entre Alfonso VII y doña Teresa y no modificaban para nada las pretensiones que doña Teresa seguía teniendo. Y de hecho va a invadir Galicia en varias ocasiones. Y parece que lo hizo enseguida al enterarse del fallecimiento de su hermanastra Urraca. Alfonso VII va a tener que intervenir y de hecho llegó a acercar Guimaraes, que estaba defendida en ese momento por el infante, su primo, Alfonso Enríquez. Consigue que se le someta en vasallaje, pero es un vasallaje ambiguo, porque no le correspondía a él, sino a doña Teresa, como titular del Condado de Portugal, ofrecer ese homenaje a Alfonso VII. Bueno, poco después, Alfonso Enríquez se va a posicionar como líder de la revuelta de los varones portugueses, que están descontentos con la política impulsada en ese momento por doña Teresa y por el gallego, que es su amante, Fernando Pérez de Traba, y los va a derrotar en 1128 en São Mamede. Esto es una victoria decisiva de los portugueses, que se reunieron entonces ya en torno a la figura de Alfonso Enríquez. En este momento, Alfonso Enríquez asume el gobierno del condado, también con fuertes pretensiones sobre los territorios de Toroño y de Limia al sur de Galicia. Esto va a marcar una clara política de ruptura con Alfonso VII. Y Alfonso VII, como hemos visto, estaba a menudo ocupado en la recuperación de espacios políticos en Castilla, pero la agresividad con la que está actuando su primo en Portugal le va a llevar a intervenir, sobre todo entre los años 1132 y 1136. Es en 1137 cuando firman unos acuerdos, un vasallaje de Alfonso Enríquez a su primo, que responde más a una voluntad de firmar y solucionar rápidamente la situación más que a un verdadero sometimiento, porque Alfonso Enríquez en ese momento estaba siendo atacado por los almorávides, por lo tanto tenía prisa en solucionar este conflicto para acudir al sur de sus territorios. Pero Alfonso Enríquez no va a tardar en quebrantar ese vasallaje y en invadir otra vez el sur de Galicia. Mientras tanto, lo interesante es que Alfonso Enríquez estaba llevando a cabo una novedosa organización interna del condado que, en mi opinión, responde más a la necesidad que tiene de que su poder sea legitimado por sus hombres, que a una excesiva voluntad de obtener una mayor autonomía, o al menos eso en un principio. Y Alfonso Enríquez lo que necesita son apoyos. Entonces, lo que va a hacer es apoyarse en una aristocracia nueva, desvinculada del carácter señorial de la aristocracia del norte, así como en los concejos y en los caballeros villanos. Al mismo tiempo, va a realizar cambios significativos en las diócesis eclesiásticas que apuntan a una progresiva desvinculación de Compostela y de Toledo, y a una reunificación de las diócesis en torno a Braga. Además, está defendiendo el territorio de las ofensivas musulmanas y también, como vemos, está intentando expandirlo. Y en este contexto encaja también la elevación de Coimbra a la categoría de núcleo político más importante del nuevo territorio. Es una ciudad más cercana a las operaciones militares que está llevando a cabo en el sur y que además confiere a Portugal el paso de un medio preponderantemente rural a uno urbano. Pero los pasos definitivos hacia la ruptura entre Alfonso Enríquez y el emperador se van a ir trazando en el año 1139. En este momento, el portugués consigue una importante victoria contra los musulmanes en Urique y se intitula rey. Y este es un título que ya no va a abandonar. El emperador, involucrado como estaba en el este de la península y también en ese momento estaba haciendo frente a una ofensiva almorávide que podía hacer peligrar la ciudad de Toledo, no reaccionó ante este título. Y Alfonso Enríquez
volvió a invadir Linia y Toroño en 1140. Finalmente firmaron una paz en Valdevez en 1141. Sin embargo, esta paz se demostró una tregua más y en el verano del año 1143 el portugués se amparó en el reconocimiento del legado pontificio Guido de Vico, que acudió a Zamora para reunirse con Alfonso Enríquez y Alfonso VII y para intentar que establecieran un acuerdo. Bueno, llegaron a un acuerdo en su presencia. El texto no ha llegado hasta nuestros días, pero parece ser que Alfonso Enríquez era reconocido por Alfonso VII como rey y Alfonso Enríquez tenía que continuar prestarle auxilio militar al emperador siempre que fuese necesario, con lo cual él también le estaba reconociendo como emperador. No era, por tanto, una independencia totalmente reconocida de Portugal, pero sí ya un paso en esa dirección. Pocos meses después, Alfonso Enríquez va a escribir una carta al Papa declarándose Miles Sancti Petri y especificando que no reconocía ninguna otra autoridad eclesiástica o secular, lo que venía a significar un vasallaje directo del portugués a la Santa Sede. De hecho, lo que estaba estorbando al portugués era el vasallaje que debía al emperador. No obstante, el vasallaje no anulaba, este vasallaje al Papa no anulaba el vasallaje que tenía con Alfonso VII, porque en la costumbre feudal no hay una incompatibilidad de vasallajes. Se trata más de una realpolitik emprendida por Alfonso Enríquez, porque el verdadero acierto de Alfonso Enríquez es que consiguió aglutinar la fuerza interior de la sociedad portuguesa, que opuso a la debilidad política de Alfonso VII en Portugal. Alfonso VII no tenía apoyos directos en Portugal, ¿no? Sin embargo, para que el reconocimiento del nuevo reino fuera real y efectivo, era necesaria la sanción final del Papa, y esta se produjo en el año 1179 por el Papa Alejandro III, que reconocía a Alfonso Enríquez como rey y a Portugal como reino a través de la bula Manifestis Probatum. La demora en este reconocimiento se debe principalmente a dos causas. La principal es que el Papa en esos momentos promueve una unidad de los diferentes reinos de la península para enfrentarse contra los musulmanes, por lo tanto no quiere más enfrentamientos, y por otro lado porque también teme la disensión que podría provocarse en las diferentes diócesis hispánicas. Madre mía, sí. Los problemas le salían como enanos al pobre Alfonso VII y todavía hemos visto siquiera a sus propios vecinos cristianos. Vamos un poco también a los vecinos que tendría al sur, al Andalus, a los almorávides. ¿Cuál fue su política hacia el mundo musulmán? Bueno, pues el primer objetivo de Alfonso VII respecto a la política militar en Al-Ándalus fue el de reforzar las líneas fronterizas, consolidar la frontera y la defensa de Toledo, lo que además le iba a permitir impulsar avances hacia el sur. El segundo objetivo más importante era el de reactivar de nuevo las campañas militares en Al-Ándalus. Bueno, es en el año 1133 cuando tiene lugar una primera expedición que asoló la campiña cordobesa. Alfonso VII lanzó continuas algaradas contra Sevilla, Córdoba y Carmona, saqueó también Jerez hasta llegar a Cádiz. Lo que se trataba era de asolar el territorio andalusí para debilitar al enemigo, y se pretendía además demostrar la nueva fortaleza de las fuerzas a las órdenes de Alfonso VII y impedir también un ataque contra el territorio toledano. Además, esta campaña sirvió para forzar un acercamiento entre los príncipes hispano-musulmanes, que empezaban además a oponerse con firmeza a los almorávides, y el rey de León a través de su vasallo Zafadola, ¿no? Recordemos a Zafadola.
Precisamente Zafadola se va a convertir en la clave para proyectar el ideal imperial de Alfonso VII en el sur musulmán. Se trata de ejercer un dominio indirecto o eminente sobre los caudillos hispano-musulmanes descontentos con los almorávides. No obstante, esta mediación de Zafadola no iba a ser suficiente porque evidentemente no todos los andalusíes confiaban en él. Y de esta manera el emperador se ayudó también de la organización de ofensivas periódicas desde Toledo y las Extremaduras, con el apoyo de las milicias de las ciudades de frontera. Se trata de una guerra de desgaste, pero que también tuvo reveses para los ejércitos cristianos, porque en el año 1136, por ejemplo, fueron derrotados en el Algarve. En 1137 los musulmanes tomaron Escalona y en 1138 también fracasó un asedio a Coria, en el que además pereció el conde leonés Rodrigo Martínez, ¿no? Sin embargo, los almorávides estaban viviendo un momento político muy difícil, con agitaciones contra ellos, y las idas y venidas del emir Tasufín al Magreb fueron aprovechadas por un intervencionismo cristiano que permitió a Alfonso VII hacerse fuerte en Al-Ándalus. En este contexto, conquista la fortaleza de Oreja en octubre de 1139 en la frontera oriental del Tajo, y en el año 1142 va a conquistar también Coria en la zona occidental. Bueno, los años siguientes fueron aprovechados por esta avanzadilla hacia el sur, y en el año 1143 las huestes de Toledo, Ávila y Segovia, dirigidas por Munio Alfonso, segundo alcaide de Toledo, penetran hasta Córdoba y derrotan al ejército almorávide, matando a los gobernadores de Sevilla y de Córdoba. En el verano, el emperador devastó Córdoba, Carmona y Sevilla, ahora gobernadas por Ibn Ganilla, que fue nombrado el nuevo gobernador de Al-Ándalus. Y en septiembre de 1144 el emperador dirigió algaradas también al valle del Guadalquivir, desde Córdoba a Sevilla, asolando también Úbeda, Baeza, Almería y Granada. Bueno, lo que estamos viendo es que a partir de los años 40 el declive de los almorávides es ya irreversible, y a lo largo del año 1145 se producen numerosas revueltas contra ellos en Mértola, en Valencia, en Murcia, en Lleida y en Tortosa. Y en este contexto los andalusíes van a solicitar la ayuda a Zafadola contra Ibn Ganilla, al que consiguieron expulsar de Córdoba. Algunos lugares se liberaron del dominio almorávide y se constituyeron en territorios independientes. Es lo que la historiografía ha denominado segundas taifas. Y estos núcleos independientes siguieron caminos distintos. Unos se sometieron a Zafadola, otros se constituyeron como independientes y otros se unieron al nuevo movimiento almohade. Pero esta constitución inicial de estos núcleos no fue definitiva, sino que hubo cambios en esta dinámica. Bueno, en el año 1146 además tiene lugar la muerte de Zafadola, con lo cual esto supone para el emperador una pérdida importante y le obligó a retomar una política de alianzas. Como se ha visto, a principios del año 1146, Córdoba había vuelto al dominio almorávide con Ibn Ganilla, y el cadí Ibn Habdin había huido, solicitó la ayuda del emperador y se le sometió en vasallaje. Juntos se van a dirigir a Córdoba para enfrentarse a Ibn Ganilla. Sin embargo, en ese momento habían desembarcado en la península los almohades, ocupando Tarifa y Algeciras, y Alfonso VII, al recibir esta noticia de este desembarco, va a decidir pactar con Ibn Ganilla y le ofrece que él gobierne Córdoba por Alfonso VII, ¿no? Pero la actitud política y militar de Alfonso VII también va a poner en riesgo la propia supervivencia política de Ibn Ganilla, con lo cual este último se va a ver obligado a pactar con los almohades. De esta manera les va a entregar Córdoba y Carmona a cambio de conservar Jaén.
Alfonso VII va a reaccionar intentando cercarlo y sin éxito. Y Bengalilla se va a retirar a Granada. Y desde Granada, por esta nueva política pro-almohade, va a intentar convencer a los almorávides de que establezcan una alianza con los recién llegados. Sin embargo, Ibn Canilla fallece también en 1148. Bueno, vamos a ver que la política de Alfonso VII bueno, tiene un antes y un después a partir del desembarco de los almohades. Pero me gustaría ahora referirme, si te parece, a la Sí. campaña de conquista de Almería, porque bueno, Ujú. atrae la atención de los especialistas, es una de las conquistas más espectaculares por el despliegue de fuerzas empleadas, pero también porque disponemos de fuentes directas de su conquista, de la Ujú. planificación y del despliegue de Sí, sí. fuerzas. Bueno, Almería era el emporio de Al-Ándalus, era una ciudad productiva y mercantil de primer orden que estaba gobernada por almorávides y cuyo puerto se había convertido en un centro vital para la piratería musulmana. De hecho, Barcelona, Pisa y Génova sufrían cada año las incursiones de los almorávides que amenazaban sus costas y sus rutas comerciales. De esta manera, la conquista de Almería para los genoveses les podía proporcionar un nuevo enclave estratégico para el comercio en el Mediterráneo occidental. Alfonso VII podía culminar la tendencia planteada ya desde su abuelo Alfonso VI con la expansión de León por el corredor del Ebro y hacia el Mediterráneo, porque Almería está en el Mediterráneo. Además emergen también los motivos religiosos de la Santa Sede, que está en pleno ambiente de la Segunda Cruzada. Sin embargo, Alfonso VII no recibió del Papa una bula que legitimase el carácter de cruzada de la campaña. Simplemente él actuó con total independencia y después presentó el éxito al Papa, que se lo reconoció. Bueno, pues como antecedentes de esta campaña, ya los genoveses en 1146 habían realizado una primera expedición a Almería. Primero habían llegado a devastar Menorca, pero no pudieron tomar Almería, seguramente porque esta plaza disponía de una defensa más férrea. Y además se les estaba echando encima el invierno, con lo cual decidieron desistir. Pero antes de volver a Génova, se entrevistaron con Alfonso VII, que en ese momento estaba en el asedio de Córdoba, y Alfonso VII aceptó la propuesta, acordando reunirse para la conquista el 1 de agosto de 1147. Alfonso VII dirigiría las tropas terrestres de la península, mientras que las tropas navales serían comandadas por Ramón Berenguer IV, además de tropas de genoveses y pisanos, que se iban a dirigir directamente a Almería y que esperarían allí la llegada del emperador en su puerto. Bueno, a pesar de lo dispuesto, al llegar los genoveses a Almería no encontraron allí al emperador. Y el retraso se explica porque Alfonso VII, en su descenso hacia Almería, tuvo que luchar contra los musulmanes, arrebatándoles territorio como, por ejemplo, Baeza. Sin embargo, bueno, finalmente la coalición internacional consiguió que Almería cayera el 17 de octubre del año 1147. Sin embargo, fue una victoria efímera que duró tan solo 10 años, porque en ese momento ya habían desembarcado los almohades en la península y la dinámica política militar va a cambiar, ¿no? Con los almohades se le hacía imprescindible al emperador el fortalecimiento de la estrategia política con la atracción de los caudillos hispano-musulmanes, pero también el emperador va a tener que actuar en las regiones de Al-Ándalus que se habían sometido a los recién llegados almohades. En el año 1149, el emperador se va a entrevistar con los gobernadores de Murcia y de Valencia, que se habían mantenido independientes de los almorávides.
Lo vemos actuar acudir al asedio de Córdoba en el año 1150 sin éxito. También en el año 1152 va a asediar sin éxito Jaén, pero aquí ya se va a servir de alianzas hispano-musulmanes con la intención de acabar definitivamente con el poder almohade. Va a recibir la ayuda de Abdelaziz y del rey Lobo de Murcia. A partir de este momento, el rey Lobo se va a convertir en el apoyo fundamental para la política del emperador en el sur musulmán. Sin embargo, los éxitos de Alfonso VII fueron parciales, puesto que los almohades se fortalecían, consolidando su poder en el norte de África y en la península. A la altura del año 1155, Alfonso VII organizó una expedición contra el valle del Guadalquivir y consiguió tomar Andújar, así como Pedroche y Santa Eufemia en la Sierra de Córdoba. Pero la presión de los almohades en las fronteras también empezó a hacerse sentir y ante la ofensiva almohade, los últimos almorávides de la península les entregaron Granada en el año 1156 y desde allí emprenderían la recuperación de Almería, que sería conquistada en el verano del año 1157. Ujú. No, me encantó la historia de Almería, porque vamos, viví 3 años en esas tierras y me enamoré, vamos, de Almería. Y ahora escuchar ahora que una coalición internacional tuvo que unirse para conquistar Almería porque era tan importante, siempre da gusto. Así que bueno, a nuestros seguidores almerienses, ya sabéis, hubo una coalición internacional porque Almería estaba ahí molestando a Pisa, Génova y Barcelona. O sea, nada despreciable. Bueno, ya llevamos 1 hora, Sonia, y vamos a ir Sí. tratando de cerrar un poco la historia de Alfonso VII. Claro, porque tenemos a este emperador con esa influencia o ese dominio indirecto, esos acuerdos de vasallaje bastante débiles en algunos casos, como por ejemplo en el Portugal. ¿Qué ocurre tras su muerte, digamos, con su imperio? Bueno, sí me gustaría comentar cómo fallece Alfonso VII, ¿no? Porque en medio de todo esto que está pasando, que se ha recuperado Almería, ¿no? Que se ha entregado Granada a los almohades. Bueno, el emperador intenta una contraofensiva desesperada contra Granada, pero fracasa en su intento. Y entonces se retira de Al-Ándalus, perdiendo además Baeza y Úbeda, y muere antes de llegar a Toledo, en un paraje conocido como La Fresneda, el 21 de agosto de 1157. El cadáver de Alfonso VII fue conducido a la ciudad de Toledo y allí recibió sepultura en la catedral de la ciudad. Bueno, respecto a la división del imperio de Alfonso VII, se ha escrito mucho, es algo que quizás algo de lo que más ha atraído a los especialistas de este reinado es precisamente el cuestionarse el porqué de la división del imperio, cuando Alfonso VII pues, hace todos esos esfuerzos por construirlo, ¿no? Sin embargo, más allá de visiones que describen este acontecimiento como un error político de Alfonso VII, no se han llegado a explicaciones que puedan ser satisfactorias. Yo, en mis investigaciones, y sin desestimar que haya otros motivos, ¿no? Porque el motivo de pensar en la división del imperio seguramente no fue una única causa, ¿no? Pero es verdad que Alfonso VII no debió concebir su imperio como algo efímero, ¿no? En mi opinión, seguramente fue la propia concepción del poder y la debilidad de las bases sobre las que se construían las relaciones políticas y sociales en este momento, con un marcado componente feudo-vasallático, lo que forzó al emperador a decidir la división de su imperio entre sus hijos. Pero la propia feudalización de la sociedad leonesa y castellana, como hemos visto, exigía al rey la participación política de los magnates en el gobierno del reino, quienes además eran fundamentales para la legitimación de la autoridad regia. Pero los apoyos del emperador, que dependen siempre de esa retribución constante y de una fidelidad siempre renegociable, es un límite a esa estructura, ¿no?
Además, hemos visto que las rebeliones son el reflejo de la capacidad de respuesta de una aristocracia descontenta que se siente agraviada en sus posiciones de poder. De manera que la división del imperio, en mi opinión, suponía una reducción considerable del espacio que gobernar, lo que facilitaba a su vez la centralización del reino, un control también más efectivo de los poderes y además se contribuía también a disminuir los apoyos que el rey necesitaba para su legitimación y a la vez eran menos los aristócratas a los que tenía que recompensar continuamente. Con lo que, en mi opinión, la propia coyuntura social y política del momento hacía más viable el gobierno de los reinos medievales configurados en pequeñas formaciones feudales más reducidas, ¿no? La experiencia de este imperio de Alfonso VII se había demostrado que para esta época el gobierno de un imperio centralizado aún no era factible. Ese, en mi opinión, es una de las causas más importantes. Después es cierto que las crónicas ya tardías atribuyen a los nobles a la decisión de la división del imperio. Y bueno, una cosa no contradice la otra, ¿no? Porque efectivamente cuando la aristocracia domina en reinos más pequeños, también hay menos aristocracia que le hace competencia, ¿no? Y por lo tanto también es más fácil para ellos pues acceder a cuotas de poder junto al monarca y a dominar en algunas esferas de poder, ¿no? Por lo tanto, sobre todo se refieren esas crónicas a Manrique Pérez de Lara en Castilla y es cierto que a Manrique Pérez de Lara la rivalidad con otra familia, la de los Castro, era importante y podía haber presionado también de alguna forma para que se produjera la división. Y otro de los magnates que es nombrado es Fernando de Traba, el conde gallego. Para él también podía ser factible esa división porque Galicia se integraba al reino de León y por lo tanto Galicia volvía a recuperar de alguna forma un protagonismo que había tenido en épocas anteriores junto al monarca, ¿no? Bueno, la realidad es que Alfonso VII al fallecer divide su imperio, concede a su primogénito, el infante Sancho, el reino de Castilla como Sancho III y al infante Fernando, Fernando II de León con Galicia. Curioso, sí, porque claro, yo entiendo que pueden ser, claro, explicaciones complementarias, ¿no? Una debilidad del poder del rey con esa aristocracia ambiciosa y decir, bueno, no puedo controlarlo todo, no sé qué puede pasarle a mis hijos, pues los divido y así tal vez sea más probable que sobreviva mi linaje, posiblemente, ¿no? Pero nada, Sonia, ha sido muy, muy interesante, la verdad. Muchísimas Me gracias. alegro mucho. Eso, seguramente volverás, como siempre digo, aquí siempre se vuelve. No hay Y dos para sin conocer aún tres, ¿no? más, exacto, exacto. Ya encontraremos un tema que seguramente encontremos, bueno, por ejemplo, todas esas rebeliones que comentabas, ¿no? Que tuvo que sufrir Alfonso VII, seguramente tienen bastante interés para conocer un poco más de cerca la Edad Media, que es un mundo auténticamente fascinante. Así que nada, Sonia, simplemente me queda darte las gracias por tu intervención de hoy. A ti, Adrián, muchas gracias y hasta cuando quieras. Vale, muchísimas gracias a la gente que nos sigue también ahí todos los días. Muchas gracias por estar ahí y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.